estaban allí. Imagínense el dolor que Jesucristo empezó no a vivir ahí, sino cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, que empezó a orar, empezó a clamar, empezó a interceder, porque él no quería ir a la muerte, porque sabía que la muerte de cruz era lo más vergonzoso que podía suceder al ser humano. Era algo duro, era algo difícil, pero sin embargo el Señor se levanta y el Señor dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque él no quería. Él era un ser humano igual que usted y yo. La Biblia nos lo indica bien claro. Un ser humano. Él no era Dios. Él no era Dios cuando vino a la tierra. Él se despojó de su gloria, dice la palabra, y se hizo hombre igual a los hombres, para poder entendernos y para poder destruir al pecado. Empezaron, hermano, a golpearle la cabeza, a golpearlo, a bofetearlo. Ahí empezaron los moretones del Señor. Cada golpe que recibió en su cara, cada golpe que recibió en su cabeza, él estaba resistiendo. ¿Sabe por qué? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a los perdidos. Esa era la única razón por la cual el Señor no pedí, porque el Señor dijo: ¿acaso no puedo pedirle a mi Padre que me envíe legiones de ángeles y Él me va a ayudar? Claro que lo podía hacer, mas tenía que cumplirse la palabra. Pero aún así era difícil para él vivir esa experiencia. Era muy duro. Empezó a lo mejor la sangre a correr. Si te dan 10 cachetones a alguien, ¿verdad que inmediatamente ya empieza a debilitarse la piel y empieza a arrancarse la piel tal vez por dentro y empieza a sangrar? Y cuando le dan más de 10, cada uno que venía le daba con toda su fuerza, con todas sus ganas, con todo el deseo de derribarlo. Será el dolor que mi Señor estaba pasando. Probablemente le aflojaron sus dientes, sus muelas. Empezó los hematomas. No solamente eran bofetadas, eran golpes en su cabeza. Eran puñetazos, dice la palabra. Dice, entonces le escupieron. Aparte de eso, le escupían en el rostro. No es fácil que a una persona le escupan en el rostro. Es duro, es vergonzoso. Pero sin embargo, él se quedaba mudo. Aleluya. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. Mira lo que eran los principales sacerdotes, eran los ancianos en el versículo 59 del capítulo 26. Eran los principales sacerdotes, eran los ancianos y todo el concilio. Estamos hablando de más de 70 personas. Estamos hablando de hombres que con toda la rabia, toda la fuerza daban el cachetón, daban los puñetazos. Bueno, ya el Señor sale de ahí lo llevan estaba Poncio Pilato. Recordemos que era de madrugada. Ya el Señor, cuando lo arrestan, ya él estaba débil, estaba trasnochado. Lo llevan allá, le caen 70 del concilio y todas estas personas lo bofetean. Probablemente estamos hablando de más de 80 personas. Cuando a alguien le da muchas veces un golpe, a alguien que no ha sido boxeador, le da un golpe en la cara, probablemente lo desmayan, probablemente lo noquean, porque no está acostumbrado a eso. Él no era ningún boxeador, eso no era su profesión. Él no estaba, su cuerpo no estaba entrenado para eso. Pero aún así el Señor callaba y aguantaba todo eso, porque eso era principio de lo que iba a venir, principio de lo que estaba sufriendo, principio. Cada golpe que recibía, él te veía a ti. Cada golpe que recibía, él veía tu condición. Cada golpe que recibía, él veía tu situación. Cada golpe que recibía, él veía que él podía sacarte de donde probablemente puedas caer. Él veía todas esas cosas, él lo veía. Pero aún así, él fue fiel a Dios. Él fue fiel a Dios.
Cuando vamos a Isaías capítulo 50, versículo 6. Mira lo que dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria y disputos. No solamente le escupían, sino que agarraban encima de él. Desgarraban encima de él toda esa rabia, toda esa suciedad que ellos sentían por dentro. Cuando dice esta palabra, ¿verdad? Los que me mesaban la barba. Cuando vamos al diccionario, la palabra mesar significa arrancar o estrujar el cabello o la barba con las manos. Arrancar o estrujar el cabello o la barba con las manos. Significa, hermanos, que a tu rey, a tu Dios, a tu Señor le arrancaron la barba. Porque si está escrito ahí es porque así fue. Arrancaron la barba. Nosotros los hombres, si nos arrancamos un vello de la cara, nos duele, no estamos acostumbrados a eso. ¿Cuánto más la barba? Quiere decir, hermano, que ya comenzó, ¿verdad? Arrancar la barba con ese odio, con ese rencor que sentían los judíos y que sentía el mundo entero. Probablemente su barba se desgarró. Recordemos que ya su piel estaba debilitada. Estaba debilitada. Cuando, ¿verdad?, las películas presentan a mi rey, a lo mejor no lo presentan de la manera como debería ser, porque asustaría a muchas personas, sería de crítica, pero la palabra, hermano, no nos engaña. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a lo que mesaba la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Hermano, esto fue Jesús. Esto fue Jesús, el irreconocible. Jesús, cuando fue a la cruz, era irreconocible. Era irreconocible su cara. Si no es así, vamos a Isaías capítulo 52, versículo 14. A ver qué nos enseña la palabra acerca de ello. Isaías 52, versículo 14. Gloria a Jesús. Dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Fue desfigurado su rostro o no fue desfigurado su rostro? Fue desfigurado su rostro. 70 personas que le golpean en la cara no es nada fácil. Estamos hablando de 70 golpes. Probablemente uno no le golpeó una sola vez, probablemente le golpeó 2 y 3 veces. Su cabeza, las hematomas, imagínate. Por eso es que Jesús, aún cualquier persona que pueda tener un hematoma, que pueda tener un quiste, pueda tener algo, un cáncer, lo que sea en el cerebro, adentro, afuera, mi Cristo lo venció, porque Él dice que Él llevó toda enfermedad a la cruz del Calvario. Él dice que Él venció. Él dice que por sus llagas hemos sido nosotros sanados, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Tú tienes el deber, el derecho legal de parte de Dios de reclamar. Si hay enfermedad en tu cuerpo, reclama la sanidad. Tú lo tienes. Porque Jesucristo ya pagó ese precio. Jesucristo ya lo pagó. Él fue herido, fue molido por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. La paga del pecado, tuya y mía, fue sobre Él. Fue sobre Él. Gloria a Jesús. Él quedó irreconocible, hermano. Irreconocible quedó mi Señor. Si vamos a Isaías capítulo 53, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Si ve, hermano, más
sin atractivo. Él estuvo ahí, cuando fue a la cruz, ya fue todo desfigurado su rostro. No había ningún atractivo en él. No es como el Jesús que presentan, ¿verdad?, en una cruz bien limpiecito su cara, con los ojos azules. Probablemente sus ojos ni se le veían a causa de los hematomas. Porque eso es lo que la Biblia dice. 70 personas. Si agarrásemos a una persona acá y llamásemos a 70 hombres que eran los que conformaban el concilio, y le empiezan a golpear su cara, al salir de aquí, ¿cómo va a quedar? Hermano, eso fue lo que Jesús sufrió. Eso fue lo que Él vivió, lo que Él tuvo que padecer para poder librarnos a nosotros del pecado, para poder librarnos a nosotros de la muerte eterna. No bastó, hermano, con eso, sino que lo llevan a Pilato. ¿Y sabe qué hace Pilato? Pilato se cree que lavándose las manos, mucha gente dice, yo me lavo las manos como Pilato, me salgo del problema. Hermano, tanto Pilato como los que lo llevaron fueron culpables, porque el Señor lo dijo, fueron culpables. Fueron culpables. Y este Pilato, hermano, Pilato dijo, yo no encuentro culpa en él. Pero sin embargo le azotó. Sin embargo lo mandó a maltratar a un inocente. Eso se llama injusticia, porque él tenía el poder. Él podía haber dicho, yo lo entrego en las manos de ustedes, yo me libro, yo no quiero saber nada. O él pudo haber dicho, ¿sabe qué? Yo soy aquí la autoridad y aquí se hace lo que yo diga. Yo no quiero que este hombre no muera y no muera. Pero tenía que ser así porque tenía que cumplirse la escritura. Pero aún así él podía cambiar la historia, porque usted y yo podemos cambiar la historia. ¿Sí o no? Mucha gente dice, no, pero es que mi destino está atrasado. Eso es mentira del diablo. Si tú no has llegado a Cristo, tu destino no está atrasado. Si tú has llegado a Cristo, tu destino está atrasado. Pero si no has llegado a Cristo, tu destino está en las manos de otro que no es Jesucristo. Entonces nosotros podemos cambiar el destino. ¿Cómo yo cambié mi destino? Cuando yo decidí entregar mi vida a Jesucristo. Cuando yo decidí, le dije, Señor, te acepto como mi Salvador personal. Señor, yo quiero que tú seas el guía de mi vida. Ahora, yo tengo alguien que controla mi vida. Yo tengo un destino trazado. Para eso Dios nos ha dado libre albedrío. Para poder decidir cambiar la circunstancia, cambiar la situación. Puede estar una persona muriéndose ahí, tú puedes decide o no decide orar por la persona y se murió o no se murió. ¿Sí o no? Entonces, Pilato dijo, yo me voy a lavar las manos. Así. Cuando estés delante del Señor te vas a lavar las manos. Hermano, lo mandó a azotar al punto de que él dijo, si lo mando a azotar, ya no va a ser necesidad de entregarlo a la cruz. Lo manda a azotar, hermano. Y algunos estudiosos dicen que son látigos con tiras de cuero y que tienen, al final, ¿verdad?, tienen pedazos de hierro, y esos pedazos de hierro tienen incrustados pedazos de huesos de oveja. Hay un pedazo de hueso de la oveja que es afilado, ¿verdad?, y es como un garfio, y es bien duro ese hueso. Entonces dice que tenía nueve, ¿verdad?, extensiones cada látigo de eso. Y cada vez que golpeaba, la razón siguiente era tratar de dañar en la persona la médula ósea. Porque si dañaba la médula ósea, o la persona o moría mientras era castigada porque se desangraba, o quedaba paralítico para siempre. Esa era la razón por la cual ellos hacían eso. Recuerden que Jesucristo está trasnochado. Jesucristo ya está abofeteado. Lo abofetearon todo lo del Sanedrín, todo lo del concilio, todos los sumos sacerdotes, ¿verdad?, los fariseos y todo este tipo de gente. Él ya estaba maltratado, ya su piel estaba bastante débil a causa de la intensidad en la oración en el huerto de Getsemaní, cuando empezó a sudar como grandes gotas de sangre. Estaba trasnochado, tenía hambre, tenía sed. Lo llevan de allá a Poncio Pilato. Después que lo llevan a Poncio Pilato, lo mandan a maltratar. Y cada vez que ese látigo
penetraba en su piel, rasgaba y rompía toda la piel.